Para hablar un poco sobre este tema, estamos en comunicación con Nicolás Caropresi. Él es referente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nicolás, te agradecemos por esta comunicación. Quiero pedirte en principio que nos cuentes por qué es necesario implementar este proyecto. Mira, nosotros consideramos, primero que hay una discusión dando vueltas todo el tiempo alrededor de si los compañeros de la economía, primero si los compañeros de la economía popular trabajan o no trabajan. Eso llevó a la discusión de el salario social complementario, que muchos llaman planes, que si eso fabrica vagos o esas discusiones políticas que hay de fondo. Lo cierto es que nosotros lo que vemos que está pasando, que es un fenómeno mundial que se acrecienta en el país a través de las crisis que venimos sufriendo, desde la pandemia, el impacto global que ha tenido la guerra, esos millones de compañeros y compañeras que de alguna manera están garantizando su ingreso en este momento, no les alcanza para llevar una vida digna por los costos que está alcanzando la vida en este momento. Para salir de cualquier discusión de si los planes o el salario social complementario se utilizan en beneficio de determinadas orientaciones políticas o hay coacción o hay extorsión, nosotros creemos que lo primero que hay que discutir entonces es cómo garantizamos la dignidad mínima de millones de trabajadores y trabajadoras a través por lo menos del ingreso, porque lo que hace la economía popular organizada es además mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los ingresos autónomos que genera ese trabajador, es decir, el cartonero, la posibilidad de establecer cooperativas para comercializar con la industria directamente y eso mejorar los precios. El tema es que organizar a 7 millones de personas en la unidad productiva que llevan adelante las organizaciones sociales es imposible. Entonces, lo primero que creemos que hay que hacer es que para afrontar la situación de crisis estructural en la que se encuentra el mercado de trabajo argentino, lo que tenemos que discutir primero es cómo vamos a garantizar la dignidad y por lo menos que no haya argentinos por debajo de la línea de indigencia en nuestro país, en el país fabricante de alimentos y todas esas cuestiones que se hablan todo el tiempo. Entonces, la necesidad tiene que ver con que realmente lo que está pasando es que el mercado del trabajo no está resolviendo la situación de ingreso de millones de personas. Eso quiere decir que hay millones de personas que no alcanzan a comer las comidas diarias que necesita un ser humano para vivir y autorreproducir sus células, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí está la explicación primera de por qué creemos que es necesario avanzar en una política universal para resolver el problema de la gran masa de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que, reitero, en este momento de alguna manera están sobreviviendo. El problema es que saltan a los ojos de la política o de la antigua política cuando se organizan y conquistan algunos derechos y eso se asocia a que viven sin trabajar, que son choriplaneros y qué sé yo, como si una persona pudiera vivir con los 19.000 pesos que hoy puede ser el salario social complementario, que además es un complemento de ingreso a compañeros y compañeras que tienen obligaciones con una unidad productiva, tienen que ir a cumplir horas de trabajo, es decir, es un porcentaje del ingreso de su salario. Yo creo que además la política del salario universal tiene que servir para diferenciar esas dos cosas, digamos, es decir, hay una ayuda y una necesidad urgente de elevar para arriba los ingresos de 7 millones de argentinos y argentinas porque no están sobreviviendo y eso al mismo tiempo hay que entender que existe un sector organizado en cooperativas que cumple horas de trabajo, que tiene que cumplir con determinadas obligaciones, que es diferente al sector universal o desorganizado que existe en la Argentina. Pero básicamente creemos que estamos en una situación de crisis donde la situación de empleo no se resuelve, podemos seguir discutiendo en cuál va a ser el camino de resolver la situación del empleo. Cuanto más rápido lo hagamos, menos tiempo va a durar un salario universal, porque he escuchado algunos argumentos recientemente que para discutir con el salario universal o con la necesidad de un salario universal, lo que dicen es, no, lo que hay que discutir es la necesidad de generar empleo. Por supuesto, estamos todos de acuerdo que hay que generar empleo. Nadie quiere que la gente sobreviva como puede revolviendo la basura y comiendo la basura. Lo que hacemos las organizaciones es que esos compañeros y compañeras puedan realizar ese trabajo de una manera digna y garantizando ingresos. Eso es lo que hacemos de las cooperativas, de las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, ¿por qué es tan injusto que al que no llegamos, lo que es injusto es que al que no llegamos a través de las organizaciones sigue trabajando en esas condiciones y no sigue alcanzando
la línea de indigencia, por lo menos. Entonces, desde ahí es que planteamos la discusión y mientras tanto resuelvan el problema del empleo, que cuando el problema del empleo se resuelva, esos compañeros y compañeras van a ir hacia el empleo. Si son mejores condiciones de trabajo, si garantiza las jubilaciones, si garantiza las vacaciones, si garantiza todos los derechos que tiene cualquier trabajador, no, y lo garantiza bien, digamos, porque ahora el problema que estamos teniendo es que muchos trabajadores conveniados están por debajo de la línea de pobreza y eso es también una discusión que tenemos que tener, como la situación de precariedad absoluta en la que están viviendo los jubilados que hoy intentan vivir con la mínima. Entonces, desde ahí es que estamos afrontando esta discusión. Creemos que ya ha alcanzado, digamos, niveles de, por lo menos de acuerdo en la discusión en todo el arco del gobierno nacional. Entonces, si ya estamos todos de acuerdo, avancemos en una política concreta, veamos cómo. Si empezamos por segmentos, si vamos definiendo determinadas zonas por donde se empieza a aplicar según la urgencia que haya en las necesidades de la gente, etcétera, busquemos la discusión. No digamos si tenemos la plata o no tenemos la plata, porque una vez que se definen las políticas, se ordena al Estado en función de ejecutar esas políticas, y eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento. Nicolás, te quiero plantear un argumento que usan algunos sectores de la izquierda, que lo plantean presuntamente o lo argumentan como si fuera una opción superadora al salario universal básico, que tiene que ver con reducir la jornada laboral, lo cual, según argumentan, generaría la cantidad de empleo suficiente para absorber a quienes están desocupados o trabajan en la informalidad o trabajan en la economía popular. Antes de que me contestes, quiero aclarar que, por lo menos desde este canal, apoyamos las dos cosas, ¿no? El salario universal y la reducción de la jornada laboral. No creemos que sean contrapuestos, pero me interesa conocer tu argumento como respuesta a este planteo. Mira, nosotros pensamos exactamente lo mismo que vos, digamos. En eso es como, o sea, lo que acabas de plantear vos. Nosotros creemos que tiene que haber salario básico universal y también hay que reducir la jornada de trabajo para el trabajador conveniado, digamos. Ahora, desde el lugar que hablamos nosotros y el sector al que nosotros representamos, la necesidad urgente es la del salario básico universal. Si nosotros, es más, en los planteos que hacíamos en el encuentro de movimientos populares con el Papa Francisco, en el último encuentro que hicimos, en el discurso del Papa Francisco, como para llevar, digamos, desde la izquierda hasta la iglesia, el Papa hacía exactamente el mismo planteo y fue el cual reproducíamos acá de la consigna Tierra, Techo y Trabajo, que es ingreso universal para todos, reducción de jornada de trabajo, porque todo lo que implique avanzar en mayores niveles de dignidad para el pueblo argentino, nosotros vamos a estar de acuerdo. Yo no creo que sean contrapuestas la necesidad del salario básico universal con la de la reducción de la jornada laboral. Ahora, dudo mucho que la reducción de la jornada laboral resuelva la totalidad del problema. Puede resolver gran parte, un 60-70% del problema. Creo que el problema va a seguir estando. Va a haber, en vez de 7 millones, quizás tengamos 3 millones en esta situación. ¿Y qué vamos a hacer con esos 3 millones? No, bueno, esperemos hasta que se reduzca otra vez la jornada laboral. No, yo creo que son luchas que van de la mano, pero son luchas que tenemos que lograr hacer que el Estado las discuta en términos de planificar cómo vamos a ordenar el mercado de trabajo en Argentina, contemplando las nuevas situaciones que existen. Y todo lo que sea generar nuevo empleo va a tener el acompañamiento total del MTE, de la UTEP, etcétera, porque nadie está en contra de que se genere empleo. Ahora, el discurso de que vamos a generar empleo, de que vamos a hacer esto, lo venimos escuchando ya hace por lo menos 20 años. En algunos años hubo más empleo, en otros años hubo menos empleo. Lo que siempre hubo en esos años y lo que nunca dejó de crecer son los niveles de excluidos que se tenían que resolver la vida como podían, como ellos podían y contra todo, y en la mayoría de los casos criminalizados, porque los cartoneros son criminalizados, los vendedores ambulantes son criminalizados, los cuidacoches son criminalizados, todas las cuestiones que yo describa, incluso en algunos sectores de la sociedad, deben producir algún escozor, digamos. Entonces, esos sectores siguieron existiendo, han sido menos en el pasado, sí. Ahora la tendencia fue a aumentar crisis tras crisis, se van segmentando y se van sedimentando fragmentos de la sociedad en lo que hoy llamamos el sector de excluido. Eso se expresa incluso en que hoy existan
4,5 millones de personas viviendo en los barrios populares que todavía no se les resolvió el acceso a los servicios básicos, digamos. Esa es la situación en la que está la Argentina. Si no partimos de ese diagnóstico, perdemos el eje de las soluciones urgentes mientras discutimos las de largo plazo. Y yo creo que la de la reducción de la jornada laboral es una solución de largo plazo que es válida, digamos, y que hay que también impulsar. Ayer asumió la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y a la noche dio una entrevista en C5N que dijo que el proyecto del salario universal es debatible o hay que discutirlo. Te quiero preguntar si pensás que es posible implementar este tipo de iniciativas teniendo en cuenta el programa que nuestro país tiene con el Fondo Monetario Internacional, que tiene grandes condicionamientos y revisiones trimestrales sobre nuestra economía. Yo lo que creo que ahí la discusión tiene que ver cuál es la apuesta, hacia dónde hace el ajuste, por decirlo de alguna manera, el gobierno nacional. Dada la situación caótica de la que viene nuestro país, reitero, pandemia, se paró absolutamente toda la economía, situación de guerra, los precios del combustible se están yendo por las nubes, lo cual lleva todos los precios por las nubes, ganancias exorbitantes de los grandes concentradores y distribuidores y productores de alimentos de la Argentina, mientras toda la Argentina perdía. Sectores del campo amenazando con un paro en la semana que viene, vaya a saber uno a discutir qué, que lo único que discuten es cuánto más dólares pueden tener de los que ya tienen. Entonces, yo creo que esto es una discusión de a quién, sobre las espaldas de quién vamos a cargar esta crisis. Hay algunas espaldas sobre las que se podría cargar esta crisis, que históricamente lo hizo la Argentina, que cargó las crisis, o los gobiernos argentinos, que cargó las crisis sobre la espalda de los que menos tienen, y eso es hasta donde nos trajo la situación de hoy, millones y millones de excluidos. Yo creo que la discusión es de dónde se recauda lo que se necesita para llevar adelante políticas de esta característica. Eso tiene que ver con discusiones como impuesto a la grande fortuna, la recaudación del dólar solidario, retenciones, tiene que ver con discusiones concretas de por qué el sacrificio siempre lo tienen que hacer los que menos tienen, y lo peor de todo es que mientras los que menos tienen hacen el sacrificio, se los acuse, se los persiga, se los criminalice como los causantes de los problemas económicos de la Argentina. Eso es lo que a mí siempre me parece excesivamente cruel, digamos, que los que dirigen nuestro país y la prensa en general y la política en general tiende a decir que el problema está en que a los pobres reciben mucha plata contándole la costilla a los pobres, en un momento de un nivel de frustración muy grande de la sociedad argentina en general por toda esta crisis que venimos hablando, y eso descarga esas frustraciones sobre los sectores más pobres, y eso termina en lo que pasa, digamos, en la persecución, en la represión, en la criminalización de la pobreza. Entonces, creo eso, creo que se debería cargar sobre los sectores que la estuvieron pasando muy bien todo este tiempo. Y eso no quiere decir empobrecerlo ni destruirlo, es solo discutir cuáles son las condiciones en las que hay que producir en la Argentina, cuáles son los márgenes de ganancia con lo que se produce en Argentina, porque la Argentina es una sociedad que incluye a 7 millones de personas que hoy no tienen cómo resolverse el plato de comida.